Ah, Mesoamérica, ese oscuro objeto del deseo. Es una noción compleja que inundó nuestro imaginario colectivo, histórico e identitario. Es un interesante problema teórico a ojo de diversas ciencias sociales. Es una cuestión visible en los programas educativos de Historia de México y políticas públicas. Mesoamérica es una idea que requiere un debate constante. Bienvenidos a Libreta Negra. Hoy entraremos en el debate de Mesoamérica. Veremos qué es, cómo surgió y cuán válido es actualmente. Comencemos con los apuntes críticos. Mesoamérica no es una civilización. Mesoamérica no es un país. Mesoamérica no es un estado. Mesoamérica no es una cultura. Mesoamérica no es una realidad arqueológica. Si algo es Mesoamérica, en todo caso, es una noción creada por un grupo de investigadores en la década de los 40. Inicialmente es una propuesta para comparar grupos culturales basada en algunas evidencias materiales y documentales, pero es un término propuesto desde una investigación muy particular con un contexto muy específico. Básicamente estamos hablando de una teoría que quiere aproximarse a entender cultural e históricamente una porción del continente, particularmente la parte central americana. De ahí el nombre, Meso, Medio y América del continente. Pero, ¿de dónde salió y cómo se formó? Como toda teoría, responde a necesidades individuales y de momento histórico. Para nosotros es importante mencionar cómo y bajo qué criterios fue propuesto y entonces tratar de mostrar todo lo que esto implica. Lo primero que hay que decir es que hubo un mundo en el que la noción de Mesoamérica no existía. Solamente había una idea de que existía evidencia arqueológica de cierta parte del territorio mexicano y Centroamérica que guardaban similitud. Lo que se convirtió en una semilla comparativa que se retomaría hasta que la antropología comenzara a formalizarse en las primeras décadas del siglo XX. Se puede hablar principalmente de la influencia de dos corrientes antropológicas, la alemana vienesa y la estadounidense. La primera proponía interpretar a las sociedades humanas en áreas culturales amplias, dando mayor importancia a la interrelación entre distintos grupos y a sus dinámicas internas y externas. En oposición, la escuela estadounidense proponía áreas culturales reducidas delimitadas por fronteras y estudiadas a partir de un listado de rasgos culturales. No es difícil darse cuenta del por qué en México de la Segunda Guerra Mundial se prefirió más la escuela estadounidense y en consecuencia la noción de Mesoamérica fue gestada a partir de esa visión. Además, el México de la década del 40 se encontraba construyendo una identidad propia y entonces, desde la antropología, se inició la búsqueda de elementos culturales comunes que pudieran servir al naciente proyecto de nación. Fue así como en 1943 nació la noción de Mesoamérica, proponiendo un área delimitada a partir de una lista de rasgos comunes como el uso de la coa para sembrar el maíz, la presencia de juego de pelota o la construcción de basamentos piramidales. La propuesta es la aplicación y conjunción de varias teorías o conceptos, como el horizonte cultural, el área cultural y los rasgos o complejos culturales, cuya pluralidad se debe a la forma en que se dieron las reflexiones. Todo comenzó en las reflexiones del Congreso Internacional de Americanistas en 1939, generando el Comité Internacional para el Estudio de las Distribuciones Culturales en América, del cual Paul Kirchhoff quedó como secretario general. Aunque usualmente se reconoce a Paul Kirchhoff como creador de este concepto, esto no es exactamente preciso, pues la noción de Mesoamérica surgió después de varios años de reuniones del comité que tenía como objetivo presentar varias publicaciones con sus resultados. Sin embargo, solo se publicó un folleto introductorio en 1943 nombrado Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales a nombre de Kirchhoff. Posteriormente, el comité se disolvería, quedando incompleta la tarea a la que fue asignada originalmente. La publicación causaría revuelo académico, ya que ofrecía un área y características culturales que acotaban los estudios de la época y daba una raíz a la justificación de origen histórico de la nación.
Además de servir para reconocer los procesos culturales comunes a un área, la noción de Mesoamérica pretendía diferenciar un área de una alta cultura con otras consideradas más primitivas. Nació entonces la frontera, hasta entonces inexistente, entre dos grupos: los civilizados, que eran cultivadores de maíz y constructores de ciudades, y otros considerados más bárbaros o salvajes, los cazadores-recolectores y nómadas. Asumir que Mesoamérica es una sola civilización, más allá de lo que la evidencia arqueológica nos permite ver, es más un fruto de la preocupación nacionalista, que intenta equiparar este proceso histórico con las grandes civilizaciones del Viejo Mundo. Todo eso debido a la forma en que se construyó. Finalmente, como término académico incompleto que permeó en la conciencia social y especialmente en el discurso histórico, y que aparenta la idea de permanencia y continuidad a una sociedad o pueblo, aunque éste represente un panel complejo de diversidad. La aseveración "Mesoamérica es una civilización" implica distintos problemas. Uno de ellos es asumir que en Mesoamérica existe una unidad cultural homogénea, sin contar los desarrollos regionales. Por otro lado, esta homogeneidad posibilitó el desarrollo de altas culturas. Todo esto es problemático, porque los límites de Mesoamérica han sido constantemente debatidos, y pensar en un desarrollo homogéneo en todo su territorio no exime las enormes diferencias culturales entre distintos pueblos considerados mesoamericanos. Nos hace preguntarnos, ¿todas las culturas prehispánicas eran iguales? Según varios especialistas, historiadores, arqueólogos, antropólogos, no lo son, y de hecho el concepto complica el proceso de investigación. La cosa se complica más cuando algunos de los rasgos comunes propuestos para Mesoamérica aparecen en sitios fuera de esta área. Un caso de estos son los juegos de pelota, estructuras consideradas típicamente mesoamericanas y de las cuales tenemos algunos ejemplos en sitios de Norteamérica, como Snaketown y Paquimé. Otro caso son los intentos de referirse a Mesoamérica como un mapa de distribución lingüística, pues existen familias como la Otopame o la Yuto Azteca, las cuales también están presentes fuera de las imaginarias fronteras mesoamericanas. Esta noción de una Mesoamérica como área cultural con delimitaciones bien definidas ha impedido comprender correctamente las relaciones de esta porción del continente con sus áreas vecinas. Por ejemplo, ha quedado pendiente estudiar hasta qué punto las relaciones comerciales se desarrollaron en diferentes regiones, o incluso cuestiones como la medicina prehispánica, donde se tendrían que importar plantas como el peyote y recurrir a los norteños chichimecas para conseguir esta planta. Desde esta perspectiva cerrada también se han pasado ciertas conexiones de la Huasteca con la zona cultural del Mississippi, pues según algunos investigadores parece haber evidencia que manifiesta cierta conexión entre dichas áreas. Las complicaciones siguen porque en principio la noción Mesoamérica fue propuesta para el siglo XVI, justamente basada en crónicas posteriores a la conquista, como lo escrito por Fray Bernardino de Sahagún o Torquemada. Es decir, que etapas anteriores no estaban contempladas. Fue tarea de arqueólogos expandir o contraer las fronteras mesoamericanas de otros siglos, con todas las lagunas teóricas que esto implica. El resultado es que, casi siempre siguiendo un modelo centralista, aunque todos sean mesoamericanos, hay algunos más mesoamericanos que otros, dando pie a nuevos problemas. El arqueólogo Ignacio Rodríguez García, en el artículo "Mesoamérica, ese oscuro objeto del deseo", comenta algunos de estos problemas relacionados al desarrollo temporal de esta área cultural. Uno de ellos sería la aparente omnipresencia de la cultura olmeca. Dicho sea de paso, la cultura olmeca también tiene otras implicaciones y problemas, irónicamente muy similares al concepto de Mesoamérica, ya que también se caracterizó en los mismos años. Ignacio Rodríguez se pregunta, ¿cómo podemos explicar la expansión de los olmecas, caracterizados como cultura madre, por un territorio muy extenso, para dar luego origen a culturas diversas, que luego, 2000 años después, vuelven a agruparse como mesoamericanos? ¿No será que, menos que una cultura, el término olmeca es un estilo?
y dónde encajan los estilos en la concepción mesoamericanista de atributos compartidos. Por otra parte, también resalta lo que no entra en el canon mesoamericano en la lista que Kirchhoff presenta. Problemas como el occidental, norteño, o tecnologías como la metalurgia, o incluso ramas lingüísticas en zonas que no son el altiplano central, hace preguntar a Ignacio Rodríguez a todos nosotros cómo podemos hablar de una unidad cultural. Para complicar más el problema, tenemos casos en los cuales Mesoamérica, fuera de su propósito inicial, es utilizado como antecedente de México. Nosotros nos preguntamos, ¿Mesoamérica terminó en una fecha, año y día determinados, el 13 de agosto de 1521, para dar pie a la Nueva España? ¿Por qué desde la arqueología o la historia no se puede hablar de una Mesoamérica colonial? ¿De qué forma un área cultural puede ser antecedente de una entidad colonial como el Virreinato de la Nueva España, que a su vez derivó en el moderno Estado mexicano? Para nosotros es claro que una noción arqueológica no puede ser antecedente de una entidad política, pues ambas son categorías distintas. Finalmente vemos que Mesoamérica es un poco todo, pero sin ser nada. Es un concepto teórico que intenta describir una realidad histórica que engloba muchos grupos culturales en una profundidad temporal compleja. Aunque esa idea actual en realidad es una acumulación de reinterpretaciones posteriores a la planteada en 1943. Pensemos que además la propuesta original quedó corta en la mente de los miembros del Comité Internacional para el Estudio de las Distribuciones Culturales en América, del que Paul Kirchhoff formó parte y concretó la famosa publicación. Mismo Kirchhoff sería consciente de las imprecisiones y poco alcance de la propuesta. En una reimpresión de la publicación original, acota un prólogo en el que explica que la intención de la publicación era el debate y construcción de una teoría que reflejara la complejidad de las culturas prehispánicas, y que no esperaba que se tomara como una realidad concreta. En fin, ahora vemos a Mesoamérica como una realidad histórica, incluso utilizado en los planteamientos macroeconómicos de una región. Regresando un poco a las preguntas que generaron este video, Mesoamérica es válida en un discurso político y de justificación histórica, pero es necesario el entendimiento de su proceso de construcción y el tiempo en que se propuso, asimismo en la manera en que se retomó en años posteriores. Para vencer todas estas adversidades, esperemos que en el futuro las nuevas generaciones, tanto en arqueología como historia y antropología, se arriesguen a proponer nuevas teorías que, alejadas de compromisos ideológicos, den cuenta de las complejas sociedades indígenas anteriores a la conquista. Seguiremos discutiendo conceptos y realidades, y acotando las aportaciones de las ciencias sociales. Dejamos por ahora la libreta de los apuntes, viendo que la arqueología y la historia convergen en Mesoamérica, que seguirá siendo un concepto fijo en nuestro día a día, pero no siempre fue así. Si les ha gustado este video, compártanlo y escríbanos aquí en los comentarios qué es Mesoamérica para ustedes. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Los apuntes críticos se despiden por el momento, pero esperen muchos más para ejercitar esa memoria colectiva.